Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Vamos a empezar con el seminario de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Roberto León Montiel del Instituto de Ciencias Nucleares. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia en el seminario del día de hoy. Y bueno, antes de empezar con el seminario, les quiero recordar lo que ya sabemos. Por favor, mantengan micrófono y video apagados. Si tienen alguna pregunta, por favor, escriban en el chat. En el caso de que quieran dirigir la pregunta directamente al doctor Roberto, por favor, indíquenmelo y el seminario será grabado para fines de difusión. Estos seminarios se pueden ver en la página del CIO. Ahora, nuestro invitado de hoy, el doctor Roberto de León, estudió la licenciatura en Física Aplicada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se graduó con honores. Posteriormente, realizó la maestría en Ciencias en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, y el doctorado en Fotónica en el Instituto de Ciencias Fotónicas, el ICFO, en Barcelona. De 2014 a 2016 realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en el INAOE y la segunda en la Universidad de California, San Diego. Cabe mencionar que en este periodo ganó el premio UC Mexus Monarch Award por la mejor propuesta de investigación postdoctoral, la cual fue sometida a la UC Mexus CONACYT, la Postdoctoral Fellowship Competition. Desde 2006, septiembre de 2006, es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y desde junio de 2018 es presidente del Grupo Técnico de Quantum Computing and Communication de la OSA. Su trabajo de investigación es muy interdisciplinario, como lo van a ver ahorita. Él se encuentra en la intersección de la óptica cuántica, la fisicoquímica y la ciencia de los materiales. Está enfocado principalmente en el desarrollo de nuevas técnicas de espectroscopía cuántica no lineal, el transporte eficiente de energía en sistemas fotosintéticos y el uso de inteligencia artificial para la optimización de experimentos en óptica cuántica. Le cedo la sala a nuestro expositor, quien nos hablará de óptica cuántica inteligente, identificación de fuentes de luz usando redes neuronales y artificiales. Todo tuyo, Roberto. Gracias, Laura, gracias. Hola a todos, buenos días. Pues quisiera iniciar agradeciendo la invitación a participar en el seminario del día de hoy y a todos ustedes que se conectaron y bueno, en especial gracias a Laura y también a Carmelo, al doctor Carmelo Rosales, que también me contactaron para dar esta charla y que me da mucho gusto pues compartir con ustedes. No había alguna vez participado en el CIO. Alguna vez iba a ir a visitarlo, pero no se complicaron las cosas y no pude ir a León, pero me gustaría en algún momento ir a conocer ahí el instituto. Pero bueno, pues vamos a iniciar. El tema que quiero platicarles hoy es justamente, como decía la doctora Laura, que es la óptica cuántica. Bueno, algunas cosas que hemos hecho sobre óptica cuántica utilizando inteligencia artificial. Y antes de empezar directamente con el tema, déjenme platicarles un poquito qué es lo que hace el grupo. En general, bueno, hacemos cosas tanto teóricas como experimentales. Entonces, aquí más o menos está resumido los temas que trabajamos, ¿no? En el grupo. Por un lado, algo que estamos trabajando fuertemente y que lo hacemos ahorita en colaboración con el grupo del doctor Alfred Uren, también ahí de ciencias nucleares, es esto que se le conoce como espectroscopía de luz con luz no clásica. En este tipo de técnicas lo que hacemos es explorar o estudiar cómo podemos explotar las correlaciones cuánticas de fotones entrelazados generados por un proceso que se llama conversión paramétrica descendente, y cómo nos podemos beneficiar de esas correlaciones para extraer información sobre muestras químicas o biológicas, ¿no? Esto lo hacemos tanto teórica como experimentalmente. Y bueno, recientemente ya tenemos algunos resultados bonitos, que hay una especie de carrera a nivel internacional de quién es el de los primeros que va a poder demostrar este tipo de técnicas, ¿no? Entonces estamos siempre pues tratando de hacer
de empujar este tipo de aplicaciones, ¿no? Por otro lado, otra área en la que trabajamos es la dinámica fotoquímica de sistemas fotosintéticos. Aquí la idea básica es cómo podemos utilizar compuestos orgánicos o complejos moleculares para optimizar el transporte de energía. Para todo esto enfocado a celdas solares orgánicas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es justamente buscar los mecanismos que optimicen la conversión de luz solar en energía eléctrica. Y aquí el trabajo es un poco más teórico que experimental, pero ya estamos empezando a hacer algunas colaboraciones con químicos, también grupo de químicos en el instituto. Otro trabajo, otra área en la que trabajamos es la ingeniería de estados y la simulación cuántica. Aquí lo que hacemos es básicamente estudiar algunas analogías entre sistemas cuánticos y algunos sistemas clásicos, como sean, por ejemplo, de guías de onda, donde se propaga luz. Y recientemente hemos empezado bueno, no recientemente, tendrá como unos 2 años que empezamos con el área de hacerlo en circuitos electrónicos y cómo podemos simular algunos algoritmos de transporte cuántico utilizando circuitos electrónicos acoplados y sintonizables, ¿no? Y con esto hemos logrado demostrar algunos algoritmos y además algo que está más o menos de moda, que es la generación de campos de gauge, ¿no? Le llaman de campos de norma a través de la modulación temporal de algunos parámetros de los circuitos con los que trabajamos. Y finalmente otra área en la que sí, pues esa sí tiene muy poquito que empezamos. Yo creo que habremos cumplido un año que empezamos a trabajar en esto, un año, año y medio, que es justamente cómo podemos optimizar o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer experimentos de óptica cuántica y también de clásica en el sentido de mejorar, por ejemplo, la resolución de algunas técnicas o mejorar o eficientar, ¿no? los recursos que tenemos para realizar alguna tarea óptica, ¿no? De imágenes o de comunicaciones. Entonces, esta es la parte en la que me voy a enfocar hoy, que es un experimento que hicimos hace poquito, el año pasado lo publicamos, que tiene que ver con esto de óptica cuántica, el sensado, ¿no? O algo que esté relacionado con medir distancias o posicionamiento de objetos y cómo lo podemos apoyar o asistir utilizando inteligencia artificial. Entonces, les pongo aquí la imagen de cuál es la tarea, ¿no? O qué es lo que nos preguntamos cuando empezamos a hacer este proyecto, y está relacionado con esto que está aquí, que es el LiDAR, que bueno, en español sería la detección y el posicionamiento con luz láser. Básicamente lo que estamos diciendo es, imagínense que nosotros estamos interesados en detectar un objeto, no sé, puede ser un proyectil, un avión, cualquier objetivo que se esté moviendo muy rápido, ¿no? Y entonces una forma de hacerlo que se conoce bastante bien es esto, es el LiDAR, que es el equivalente al radar, pero utilizando una fuente láser, en el que midiendo la luz, bueno, más bien el tiempo que tarda la luz en ir y regresar del objetivo, podemos saber información, por ejemplo, sobre la distancia, ¿no? A la que se encuentra un objeto. Aquí, una cosa que es importante es que si nosotros queremos detectar objetos que están muy, muy, muy lejanos, pues sabemos que pues, la potencia que vamos a recibir en nuestro detector una vez que se reflejó en ese objeto, pues va a ser baja, ¿no? Entonces, por eso normalmente necesitamos utilizar fuentes que son muy, muy, muy intensas, ¿no? Con mucha potencia. Nosotros ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué ocurre si no queremos ser tan evidentes, ¿no? En la luz que estamos enviando los objetivos y utilizamos fuentes que sean muy débiles, tan débiles que sean comparables con la intensidad o con la potencia que estamos recibiendo de otras fuentes de luz, que en este caso pues, lo señalamos aquí como un sol, ¿no? Es la fuente que está alrededor de todo el sistema de posicionamiento, que también está iluminando al objeto y que de alguna forma está llegando a nuestros detectores, ¿no? En ese caso, en ese escenario en el que queremos ser lo más sigilosos posibles con nuestra señal luminosa, pues lo que va a ocurrir es que tanto la señal de láser que se refleja del objetivo como la luz del medio ambiente, pues lo está recibiendo nuestro detector y
lo que va a suceder si no tenemos detectores muy sofisticados, que esa es la idea, ¿no? Tratar de hacerlo lo más sencillo, ¿no? El sistema, o lo más, quitar, digamos, todas las cosas que nos pudieran ayudar. Vamos a ponernos en el escenario más feo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, si nuestro detector no es capaz de distinguir, por ejemplo, los colores, ¿no? De nuestras dos señales, pues lo que va a recibir son señales de luz que no va a saber distinguir si son de la luz que está alrededor de nuestra señal o la señal. Y eso de alguna forma, como una caricatura, lo representamos de esta forma, ¿no? Es decir, nuestro detector está viendo señales aquí que van a estar representados por esas esferitas, ¿no? Que traen información que recibió de algo, de aquí, de algo que está moviéndose, pero no sabemos qué luz es. No sabemos si es la luz de fondo o es la luz del láser con lo que estamos iluminando el objeto. Entonces aquí no podemos extraer información de lo que está viendo nuestro láser. Entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y cómo le hacemos para poder distinguir todas estas mediciones? ¿Cuáles son las que están viniendo de nuestra fuente láser y cuáles son las que están viniendo de nuestra fuente del medio ambiente? Si logramos hacer eso, pues lo que va a suceder es que vamos a ser capaces, como lo ponemos aquí en el dibujito, de poder distinguir cuáles son los eventos que mide nuestro láser y cuáles son los eventos que están viniendo de la luz de los alrededores. Y bueno, aquí de manera un poco caricaturizada es, bueno, si logramos distinguir eso, pues vamos a poder sacar información de cuál es el objeto que estamos viendo con nuestra fuente láser, ¿no? Entonces, esa es la tarea, esa es la pregunta, ¿cómo le hacemos para reconocer estas fuentes? Y justamente esa es la pregunta que queremos responder utilizando la inteligencia artificial, es cómo identificamos los diferentes tipos de luz o de fuentes de luz que nos rodean. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? De fuentes de luz que podemos encontrar. Por un lado, por ejemplo, podemos pensar en moléculas, incluso en átomos que puedan emitir luz, ¿no? Que puede ser, si es de manera espontánea, lo conocemos como fluorescencia, y si lo hacemos estimulada, pues es lo que ya es más controlado, ¿no? Ya no es una emisión que ocurre de manera espontánea como la fluorescencia. Alguna otra fuente que esa es bien conocida, ¿no? Son, por ejemplo, los apuntadores que luego venden por ahí, pues es nuestras fuentes láser, ¿no? En el que está bien dirigida la luz, ¿no? Y tiene propiedades coherentes que le llamamos, que es lo que permite direccionar esta luz. Y además podemos pensar en otra fuente como el sol o las lámparas, etcétera, que sean fuentes incandescentes, ¿no? Por eso le llamamos fuentes termales. Algo que podríamos decir aquí, que cómo podemos identificar cada fuente. Pues mira, igual y cada una de estas está emitiendo diferente color, ¿no? Por eso lo puse aquí eh, intencionalmente de diferentes colores las fuentes. Entonces diríamos, pues bueno, si puedes distinguir colores, es decir, si tu detector puede saber qué longitud de onda está emitiendo tus diferentes fuentes, pues puedes reconocer a cuál corresponde. ¿Ok? Eso está bien. Pero ahora imagínense que nuestro detector no tiene diferentes respuestas a diferentes longitudes de onda. Imagínense que la respuesta de nuestro detector es la misma para un espectro grande de frecuencias. Entonces, eso es un problema porque nuestro detector lo que en verdad está viendo es algo así, ¿no? Lo está viendo blanco y negro, es decir, todo lo ve en una sola longitud de onda. Para nuestro detector, todas las frecuencias que están aquí o las longitudes de onda son las mismas, ¿no? Porque la respuesta del detector es la misma para estos tres colores. Si estamos en esa situación, bueno, todavía me pueden decir, todavía puedo saber cómo distinguir, pues viendo la potencia, por ejemplo, ¿no? Aquí esta la podemos un poquito más tenue, esta está bastante intensa, esta está más o menos ahí en medio de las dos, y de esa forma podría decir, pues si es débil, pues a lo mejor viene de una molécula. Si es muy intensa, viene de este haz, y si está más o menos entre esos dos, pues es luz que está viniendo del sol, por ejemplo, de un foco o de una lámpara. Ok, eso es cierto, está bien, pero ahora imagínense que nosotros estamos trabajando en un sistema en el que la intensidad que está recibiendo nuestro detector es muy bajita. Y eso sí que puede ocurrir si estamos viendo objetos que están muy, muy lejos, ¿no? O sea, nosotros estamos enviando la señal, esa señal se refleja en el objeto y llega a nuestro detector. Si nosotros queremos pasar desapercibidos en esta señal que estamos enviando, de tal forma que no sea fácil detectarla,
Lo que está ocurriendo es que estamos trabajando en un régimen de muy, 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 muy baja potencia. Y eso quiere decir que todas, si estamos trabajando en ese régimen de esa baja potencia, vamos a ponerle a nuestro detector algo aquí que nos va a decir, bueno, no importa la luz que recibas, todas van a venir bien, bien, bien atenuadas y van a ser muy, muy bajitas, muy débiles. Grabación activada. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a decir, bueno, si ya no podemos reconocer ni con colores ni con potencia, ¿cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues resulta que hay otra propiedad en la que estas tres fuentes sí que son bien, bien diferentes y esta está relacionada con lo que le llamamos la estadística de los fotones, o la estadística fotónica de las fuentes. ¿Y a qué se refiere eso? Pues es a cómo es el arribo temporal de los fotones que componen cada una de estas fuentes, ¿no? De la luz de estas fuentes. Entonces, para entender qué es eso de la estadística de fotones, lo que tenemos que ver es, bueno, primero vamos a ver qué significa eso de medir la estadística de fotones, ¿no? Vamos a preguntarnos qué son los fotones. Esta es una discusión bien, bien, bien complicada, definir qué es el fotón, ¿no? Si uno se va a Wikipedia, lo que uno ve por definición así de Wikipedia o de algún sitio que le preguntamos qué es un fotón, lo que he encontrado es que dice partícula mínima indivisible de energía luminosa o de otra energía electromagnética que se produce, se transmite y se absorbe. Yo la verdad no me siento muy cómodo con esa definición porque como que no me da algo que pueda yo entender físicamente, ¿no? Normalmente cuando queremos hacer una aplicación o una tecnología, necesitamos sentirlo, ¿no? Como interiorizarlo y sentir ese concepto. Este es bastante complicado, uno lo puede pensar o llevar a esa idea del fotón como cuando nos hablan de los átomos, ¿no? Cuando empezamos o nos tratan de describir qué es el átomo, que también es un concepto bien complicado, es, bueno, pues tú imagínate que tomas un pedazo de materia y agarras un cuchillo muy bueno, ¿no? Una navaja ahí, estás corte y corte y corte y corte, hasta que llegas a un punto en el que no puedes cortar más. Así a mí me explicaron qué era el átomo, ¿no? Entonces, cuando ya no puedes cortar más, has llegado a la parte más pequeñita, ya no puedes dividir más, y eso es el átomo, ¿no? Es equivalente esta definición al fotón. Básicamente está diciendo, pues tú toma un pedazo de luz, eso, quién sabe cómo se le hace, pero tú toma un pedazo de luz y empieza a cortar esa luz de tal forma que llegas al elemento más pequeñito y si ya no puedes dividir ese pedazo de luz, eso es un fotón. Es complicado imaginarse eso. A mí me gusta más una definición que viene en las lecturas o en los libros de Feynman, en el que si uno va leyendo cuando habla de fotones, él dice que el fotón es aquella señal de campo electromagnético que produce un clic en los detectores que la observan. Esa definición me gusta más. ¿Por qué? Porque quiere decir que si nosotros tenemos un detector, ese fotón, no importa qué es o en dónde está, yo sé que cuando mi detector vea uno de esos, va a dar clic mi detector. Entonces ya lo puedo relacionar con algo físico, algo que puedo oír o que puedo ver en mis detectores, ¿no? Cuando un detector me dé clic, yo sé que eso es un fotón. Entonces, esa definición ya nos permite pensar en aplicaciones o en tecnologías basados en esos clics que va a dar nuestros detectores cuando vea los fotones que vienen de las diferentes fuentes. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a considerar las mismas fuentes que teníamos, pero ahora en lugar de verlo con los ojos, que nosotros no podemos ver fotones, pues vamos a cambiarlo por un aparato que sí que lo puede hacer, ¿no? Un sensor de número de fotones o sensor de fotones individuales, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese cambio, ¿qué ocurre? Pues resulta que si queremos medir esa estadística, ponemos ese detector y vamos a ver cómo son esos clics en el tiempo. ¿Qué significa en el tiempo? Pues vamos a definir una ventanita en el que va a abrir su detector nuestra camarita y entonces va a ver cuántos clics aparecen dentro de esa ventanita, ¿no? Estos puntitos que están aquí representan esos clics que va a dar nuestro detector dentro de una ventana temporal que le vamos a llamar de duración tau. Esta es importante, esta ventanita. Ahorita vamos a regresar a esta idea de esta ventana temporal. Entonces recuérdenla bien. Entonces fíjense que lo que encontramos es que si nosotros hacemos un monitoreo de la luz termal o de la luz del sol, por ejemplo, o de una lámpara, etcétera,
lo que vamos a ver es que los clics aparecen amontonaditos, o sea, aparecen muchos en un tiempo de observación y a veces hay regiones en las que no hay para nada clics y son bastante grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le gusta llegar a los fotones todos amontonaditos cuando los detecta. En el caso de luz coherente, que es la luz láser, ¿no? Un apuntador, por ejemplo, un láser que esté en el laboratorio. Si nosotros vemos esa estadística, lo que va a ocurrir es que sus clics o estos fotones están llegando un poco más ordenaditos. Ya no hay tantos espacios vacíos y además ya no estamos viendo este amontonamiento de los clics, ¿no? Ahora, si nosotros monitoreamos lo que ocurre para fotones individuales, es decir, si logramos aislar un solo átomo o utilizamos un átomo artificial, que es lo que le llaman ahora los puntos cuánticos, si logramos aislar uno de esos y estamos monitoreando cómo está emitiendo sus fotones, como emite solo uno en una ventanita de tiempo, pues justamente vamos a ver un clic en cada ventanita de observación. Entonces, si ven, de alguna forma ya podemos distinguir cada una de esas fuentes, pero aún así, entre lo naranja y lo verde, si vemos muchas realizaciones, es bien complicado poder distinguir una de otra, porque a final de cuentas son procesos aleatorios que sí que llevan una estadística definida, pero si lo vemos con los clics así tal cual, es complicado poder distinguirlas. Entonces, para poder ponerles una imagen a cada una de esas fuentes, pues utilizamos una herramienta que le llamamos los histogramas, ¿no? Es decir, vamos a ir viendo en cada ventanita de tiempo cuántos fotones vamos detectando y con eso vamos a ir tomando nota y construyendo nuestros histogramas. Si construimos los histogramas de cada una de esas fuentes, pues resulta que se ven así, ¿no? En donde el eje X está relacionado con el número de fotones o clics que vemos en cada ventanita de tiempo y aquí está la probabilidad de ver cada uno de esos eventos. Nosotros aquí vamos a asumir que tenemos una fuente que está emitiendo en promedio 5 fotones, ¿no? Ese es su número promedio de fotones. Y entonces resulta que cuando monitoramos la luz termal, pues su histograma sigue esta forma de exponencial decreciente en el que el vacío o el elemento donde hay 0 fotones domina. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces vamos a medir que no hay fotones en el campo, ¿no? Es el vacío. Entonces, por eso, si ven, teníamos estos espacios grandes en el que no hay clics. Ahora, si nosotros vemos cómo es el histograma de la luz láser o la luz coherente, pues resulta que sigue una distribución bien diferente a la que está aquí en naranja, en la que sigue esta forma de campanita, que justamente es una distribución poissoniana, centrada justamente cerca, bueno, debería estar aquí se ve casi igual, pero bueno, está centrada justamente en n de 0 igual a 5. Está centrada en el número promedio de fotones. Y para fotones individuales, como sabemos que cada vez está enviando un paquete de energía y nosotros estamos diciendo que el paquete de energía que está emitiendo ese punto cuántico es de 5 fotones, pues entonces estamos viendo 5 fotones cada vez en la ventanita de tiempo. Y por eso solamente tenemos una barrita ahí que está indicando que siempre emite 5 fotones ese punto cuántico o ese átomo artificial o molécula con la que estamos trabajando. Entonces ahora sí, ya tenemos imágenes, ¿no? Fotos de cómo son cada uno de esas fuentes. Por un lado, la luz termal, sabemos que tiene este comportamiento. La luz láser tenemos que es el comportamiento de la distribución poissoniana. Entonces, de alguna forma, si podemos extraer la estadística de las fuentes de luz, podríamos saber quién es cada una viendo sus distribuciones, ¿no? Pero fíjense, aquí estamos asumiendo que tenemos un número, bueno, relativamente grande de fotones por señal que estamos midiendo. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro número promedio de fotones es muy pequeñito? Aquí es importante decir que el número promedio de fotones de la luz está directamente relacionado con la intensidad que estamos midiendo. Es decir, si nosotros bajamos el número promedio de fotones, quiere decir que estamos bajando la intensidad de nuestra fuente. Entonces, ¿qué pasa si, como les dije al inicio, trabajamos en el límite en el que la intensidad es muy bajita, ¿no? Es lo que le llamamos el single photon limit, ¿no? El límite de fotones individuales. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que en el caso particular de luz termal y luz láser, para un valor muy pequeñito promedio de número de fotones,
aquí en este caso puse punto 1, resulta que sus histogramas, fíjense, se parecen muchísimo. De hecho, para poder distinguir quién es termal y quién es láser, si no les pusiera yo colores, pues tendríamos que revisar con mucho cuidado y lo que vemos es que a lo mejor la tercera barrita de láser está más pequeñita que la de la luz termal, ¿no? Esos detalles tan finitos para poder distinguir, pues requieren medir mucho, ¿no? Porque construir un histograma, recuerden que más vamos a tener mejor definición del histograma mientras más eventos estadísticos tengamos. Entonces resulta que para poder distinguir esos detalles tan pequeñitos en el histograma, lo que necesitamos para una fuente con ese número de promedios es, perdón, ese número de promedio de fotones, necesitamos alrededor de 1 millón de mediciones para poder distinguir esos dos histogramas. Y ahora, si nosotros consideramos que el tiempo de coherencia de nuestro láser es de 1 microsegundo, es decir, la ventanita de tiempo en la que vamos a medir nuestros fotones es de 1 microsegundo, pues resulta que necesitamos alrededor de 1 segundo para poder hacer una identificación correcta de la luz. Es decir, para poder decir si la señal que recibimos es termal o láser, necesitaríamos alrededor de 1 segundo por cada una de las señales que vamos a medir. Eso es un montón de tiempo, ¿no? Pareciera que 1 segundo es poquito, pero no, porque si estamos pensando en detectar algún objeto que se esté moviendo rápidamente, como un avión, un cohete, un objetivo cualquiera, que se esté moviendo muy rápido, 1 segundo es muchísimo tiempo, ¿no? Porque en 1 segundo ya esa cosa se fue bien lejos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para poder distinguir estos histogramas sin necesidad de pasarnos tanto tiempo, ¿no? Como 1 segundo. Entonces, la respuesta o la forma en la que nosotros quisimos dar respuesta a esta pregunta, pues bueno, pues vamos a utilizar una red neuronal, vamos a utilizar inteligencia artificial para que nos ayude a distinguir estos dos histogramas con la mínima cantidad de mediciones posibles, ¿no? Entonces, aquí les muestro la estructura básica de la neurona que utilizamos. O sea, básicamente lo que hacemos es, esto está en el régimen de Machine Learning porque introducimos nosotros directamente el vector de características. El vector de características es básicamente lo que distingue a una cosa de otra, ¿no? Si fuéramos en una persona, pues de qué tamaño es la nariz, cómo tiene los ojos, si son grandes, son pequeños, las cejas, etcétera, ¿no? Esas son las características que distinguen a una cosa que vamos a clasificar. En nuestro caso, como queremos clasificar fuentes coherentes o fuentes termales, pues las características sabemos que van a estar relacionadas con sus histogramas, ¿no? Entonces, el vector de características justamente corresponde a cuál es el tamaño o la altura de cada una de estas barritas para cada uno del número de fotones, ¿no? O de clics que detectamos. Aquí lo que notamos es que es suficiente con ir hasta el n igual a 6 para poder hacer un reconocimiento correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos esos valores o esas características del histograma que queremos decirle a la red que va a utilizar, y lo que hacemos es construirlo o construir una combinación con una cosa que se llaman los pesos sinápticos y un bias, ¿no? Un peso que está ahí, un B. Lo que hacemos es justamente, estos se llaman pesos sinápticos porque justamente trabajan como las conexiones sinápticas entre las neuronas, ¿no? Es decir, nosotros la forma en que aprendemos es cambiando las conexiones entre neuronas. Aquí ocurre lo mismo. El proceso de aprendizaje va a ocurrir a través de cambiar estos pesos sinápticos. Ahorita les explico cómo es ese cambio de esos pesos sinápticos. Entonces, ¿qué ocurre? Tomamos las características, multiplicamos por estos pesos sinápticos, que en un inicio son totalmente aleatorios, puede ser cualquier número que sea aquí, y lo que hacemos es combinar todos esos valores en una suma, es decir, vamos a sumar es el producto de este azulito con este rojo, de este azulito con este rojo, de este azulito con este rojo, creamos una combinación y al final sumamos todos esos valores. Lo que va a ocurrir es que nos da un número. Ese número lo hacemos pasar por una función de activación, que en nuestro caso utilizamos una función lineal, es decir, el número sigue siendo el mismo número que se generó aquí, y ahora utilizamos esta función umbral. ¿Qué quiere decir? Que si el número es positivo, pues va a ser coherente, si el número es negativo, es termal. Y esa es nuestra reglita, ¿no? Si nosotros metemos las características, las combinamos con los pesos sinápticos y resulta que ese número es positivo, le decimos que es coherente, o la salida de la red va a decir que es coherente. Y si no, nos va a decir que es termal.
Entonces, ¿qué hacemos para entrenar a la red? Le decimos, mira, metemos un histograma que es de luz 40, lo metemos aquí, combinamos inicialmente con números aleatorios, nos da un número y resulta que el número es positivo y nos dice la red, ese es 40. Perfecto, lo hiciste bien, sí, este es correcto. Pero ahora metemos otro histograma, también de luz 40, combina con los pesos, estos aleatorios que habíamos fijado desde el inicio, y resulta que ahora el número que sale en esta suma es negativo y nos dice, oye, esa luz que metiste es termal. Le decimos, no, esa luz que metí es coherente. Y entonces ahí es la etapa de aprendizaje, ¿no? Ahí es donde le decimos a la red, hay que hacer algo con tus pesos sinápticos, es decir, con tus conexiones, para que cuando yo te ponga ese histograma que es de luz coherente, me digas que es coherente. Y entonces aquí, justamente para enseñarle eso o para que aprenda, viene esta regla de aprendizaje, que la que utilizamos es una regla que está basado en el Adaline, se llama. Déjenme, les pongo aquí cómo funciona esa regla de aprendizaje. El método que utilizamos es el Adaptive Linear Element. Y básicamente lo que utilizamos es, bueno, trabajamos con esta combinación que les decía, ¿no? En esta suma, justamente estamos sumando todos los productos aquí el X es el vector de características, es decir, X1 representa el P0, X2 representa el P1, etcétera. Entonces estamos haciendo esa combinación más el bias, ¿no? Entonces creamos este número que le vamos a llamar el número Y. Entonces la regla de aprendizaje que utilizamos se conoce como regla delta, que es dentro de este Adaline, y la regla delta nos dice que para un patrón de entrada XP, es decir, un vector de características, con una salida estimada YP, que sería la Y que obtenemos de ese patrón de características para un conjunto de pesos sinápticos que en un inicio puede ser aleatorio, pues obtenemos bueno, aquí dice, y una salida deseada. El DP significa cuál es la que nosotros queremos que sea, ¿no? Si metimos un coherente, pues esperamos que la salida sea coherente, ¿no? Que sea positivo. Entonces esta salida deseada justamente es el DP, es el que nosotros conocemos. Y entonces lo que nos dice la regla delta es que vamos a minimizar la distancia entre lo que obtuvimos con los pesos sinápticos que inicialmente eran aleatorios y el valor que de verdad debería salir, que nos da la identificación correcta, ¿no? Entonces queremos minimizar esa distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esta distancia, no es, la forma en la que podemos minimizar es a través de lo que se conoce como el error cuadrático medio, que se representa de esta forma. Si ven, a final de cuentas, esto es la norma de esa diferencia, ¿no? O sea, aquí es un valor absoluto. La forma de hacerlo positivo, pues es llevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es minimizar este error, y la forma de minimizarlo es justamente ver cuál es la pendiente de ese error, ¿no? Si está muy grande, estamos lejos de un mínimo, queremos minimizar ese E. Entonces queremos ir monitoreando la pendiente de ese error de tal forma que llegue a un punto en el que la pendiente sea prácticamente cero, ¿no? Si logramos que esa pendiente sea cero, sabemos que estamos en un mínimo del error. Entonces justamente eso hacemos. Lo que vamos a hacer es monitorear esa pendiente del error respecto o como función de los pesos sinápticos, es decir, cómo tenemos que ir cambiando los pesos sinápticos de tal forma que la derivada cada vez vaya siendo menor. Solamente así nos podemos acercar a un mínimo. Entonces, justamente si hacemos esa derivada, lo que encontramos es que el cambio en los pesos sinápticos, que es este delta P omega J, va a estar relacionado con justamente la distancia entre esos valores multiplicada por la característica que estamos analizando. Acuérdense que cada característica tiene su pesito, por eso es el cambio en omega J, es la característica J multiplicada por esta distancia entre los valores, lo que obtenemos y lo deseado, y fíjense que aquí está multiplicado por un alfa. Eso se conoce como la constante de aprendizaje, o sea, básicamente lo que queremos es minimizar esta distancia, y por lo tanto, este alfa lo que va a hacer es todavía más pequeñita la distancia. Entonces, buscamos utilizar un alfa muy pequeñito, de tal forma que la distancia entre lo que esperamos y lo que nos da con las características, pues sea lo más pequeño posible. Solamente así podemos minimizar ese error. Entonces, esa es la regla de aprendizaje que utilizamos para decirle a la red, esto es luz coherente o esto es luz termal. Entonces, ya que tenemos estas herramientas programadas, pues lo que hacemos es, bueno, ahora vamos a tratar de entrenar la red y vamos a decirle, pues que empiece a trabajar, ¿no? Obviamente esto lo podemos hacer con simulaciones, pero quisimos hacerlo
experimentalmente y este es el arreglo que se hace experimental, ¿no? Partimos de una fuente láser, la dividimos en dos. Por un lado vamos a tener la fuente coherente, que es directamente la luz que viene de nuestro láser, y para simular nuestra fuente termal, lo que hacemos es tomar la luz láser y le quitamos coherencia. La forma de quitar coherencia o de generar una fuente parcialmente coherente pues es que lo que hacemos es que pase por un medio donde cada puntito tenga una contribución de fase diferente y eso lo logramos con un vidrio que esté rotando, ¿no? El vidrio pues tiene sus imperfecciones, así que lo que estamos haciendo es quitar esta coherencia espacial de nuestra luz, ¿no? Con estos cambios de fase aleatorios en cada uno de los puntitos que forma el spot de nuestro haz. De esa forma construimos nuestra fuente termal artificial, ¿no? Que viene del láser y ahora sí podemos hacer medidas de estas, es decir, vamos a hacer histogramas para la fuente coherente y para la fuente termal y lo inyectamos en nuestra red neuronal. Resulta que después del entrenamiento obtenemos que solamente necesita la red con este arreglo experimental 20 microsegundos, es decir, únicamente necesita 20 mediciones para poder decirnos si el histograma que ve es de luz coherente o es de luz termal. Entonces lo que nos gustó mucho es que la red lo que está haciendo es que reconoce esos histogramas 50,000 veces más rápido. Eso nos pareció de verdad impresionante porque pasar de un segundo que necesitábamos antes a 20 microsegundos fue un cambio muy grande, ¿no? Son 4 órdenes de magnitud y eso nos gustó mucho, pero la pregunta es, bueno, ¿funciona? ¿Lo hace rápido? ¿Pero por qué? Entonces aquí rápidamente les explico por qué funciona este método, ¿no? Entonces vamos a hacer este tipo de diagramitas en el que por ahora solamente vamos a tomar tres características o tres elementos del histograma, el elemento P0, P1 y P2. Si ven en la construcción, básicamente estamos construyendo una función que tiene como base los elementos del histograma multiplicado por unos coeficientes, ¿no? No me gusta mucho hacer esto, pero para que quede claro, fíjense que estamos tomando la base, son nuestro vector de características, y lo que estamos haciendo es modificar sus coeficientes. Entonces estamos construyendo básicamente la ecuación de un hiperplano, ¿no? En las dimensiones, aquí serían 7 dimensiones, ¿no? Entonces, es justamente lo que estamos haciendo. Claro, como no podemos ver un hiperplano de 7 dimensiones, pues nos quedamos en 3 dimensiones. Por eso tomamos P0, P1 y P2. ¿Vale? Ahora, cada uno de estos puntitos que ven aquí representa un histograma. Ese histograma puede ser tanto de luz coherente, que son los puntitos azules, como de luz termal, que son las estrellitas rojas. Fíjense que cuando tenemos poquitos datos, que serían 10 puntitos aquí, pues no vemos algún patrón, ¿no? Que sigan. Pero fíjense qué sucede si nosotros ponemos más mediciones. Miren qué ocurre. Se empiezan a separar dos nubecitas, una por un lado con los puntitos que viene de la fuente coherente y la otra con las estrellitas de la fuente termal. Resulta que nosotros lo que vemos es que se forma una especie de cacahuatito por un lado coherente y por el otro lado termal. El método entonces es tan eficiente porque la red lo que está haciendo es encontrar la ecuación del hiperplano que divide en dos ese cacahuatito. Y entonces, a partir de ese momento, una vez que sabemos la pared que divide esos dos, pues en cuanto metamos un nuevo histograma, rápidamente puede decidir si está de un lado o del otro de la pared. Y entonces no requerimos muchísimas mediciones para darnos cuenta de qué lado está de ese hiperplano, y por eso el método funciona muy bien. Nos dio bueno, nos pusimos contentos de entender por qué funcionaba bien el método y que al menos la separación entre fuente coherente y termal se puede dar de esa forma. Entonces preparamos un manuscrito y lo enviamos, y bueno, el año pasado fue que se publicó en mayo del 2020, y aquí les enseño quiénes son los principales responsables de este trabajo que nos gustó mucho, nos fue bastante bien. El grupo que hace los experimentos es el grupo dirigido por el doctor Omar Magaña Loaiza en LSU, que es la Louisiana State University, y quien se está ahí todo el tiempo en el laboratorio y que trabajan muchísimo son
tanto Chen Long, que es investigador postdoctoral de Omar ahí en LSU, y Mario Alan Quiroz Juárez, que él es quien ayudó en la parte del diseño de la red neuronal. Él estaba de postdoc conmigo hasta hace poquito en el instituto y ahorita ya me da gusto contarles que él ahora ya es investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana. Recientemente fue contratado y justo él va a seguir trabajando en estas áreas, ¿no? Em, nos, el uso de inteligencia artificial con óptica cuántica, pues de alguna forma es relativamente nuevo y debido a eso, pues tuvimos suerte y nos hicieron varias reseñas en diferentes sitios electrónicos. Además, hay unos dos artículos que les recomiendo si lo pueden leer. Por un lado es uno que sacó la Gaceta UNAM sobre justamente esta identificación de fuentes y otro que fue publicado en el revisto, en el periódico La Crónica. Estos dos artículos a mí me gustan mucho porque no son tan técnicos, sí explican un poquito cómo funciona lo que se hizo, pero además habla del futuro, ¿no? Y de qué es lo que queremos hacer con esto que estamos desarrollando. Y ya nada más para concluir, quisiera decirles justamente eso, ¿no? Que la tarea es no nada más quedarnos en que podemos identificar estas fuentes de luz a través de la estadística de los fotones, sino utilizar ese principio para desarrollar nuevas aplicaciones, ¿no? Vemos que las redes neuronales o la inteligencia artificial en general ayuda mucho a minimizar los recursos que necesitamos para hacer una tarea, ¿no? Y entonces esto lo estamos orientando tanto para desarrollar nuevos métodos o nuevos algoritmos de criptografía cuántica, en el que la idea es minimizar el número de copias que tenemos que enviar por el canal, bueno, que tenemos que enviar para compartir la clave, ¿no? de encriptación. Lo que sabemos es que pues enviar luz de un lugar a otro muy lejos pues va a tener pérdidas. Entonces el hecho de tener pérdidas pues reduce la probabilidad de extraer la clave o el mensaje de manera eficiente al 100% y entonces necesitamos enviar muchas copias. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial nos puede ayudar para reducir el número de copias que hay que enviar y obtener el mensaje con la misma eficiencia que requeriría, no sé, por decir algún millón de copias? La misma pregunta la hacemos para microscopía ultrasensible. En general, nosotros necesitamos, por ejemplo, si queremos sacar una imagen de un tejido o información de una muestra química o biológica, pues necesitamos dejarla ahí un rato interactuando con luz y extraer la mayor cantidad de información para poder generar una imagen o generar, por ejemplo, información espectroscópica de una muestra. La pregunta es, ¿podemos utilizar inteligencia artificial para reducir el tiempo de interacción de la luz con la muestra? Esto sería bien, bien, bien importante porque, por ejemplo, en el caso de microscopía no lineal, muchas veces es tan alta la potencia que utilizamos o tanta luz que utilizamos que podemos dañar la muestra. Entonces, una pregunta es, en el caso de microscopía o espectroscopía no lineal, ¿sería posible reducir el tiempo de interacción de la muestra con la luz y obtener los mismos resultados que se obtienen actualmente? Eso es lo que estamos tratando de resolver ahorita. Y a manera bueno, platicarles qué es lo que estamos haciendo. Recientemente sacamos un trabajo en el que la pregunta fue, bueno, imagínense que nosotros tenemos un conjunto de objetos, ¿no? Que tienen diferentes formas y diferentes tamaños. La pregunta es, ¿podemos saber cuántos objetos están aquí, qué forma tiene y qué tamaño tienen únicamente viendo su patrón de difracción? Esa es una pregunta bien, bien interesante, ¿no? Incluso desde el punto de vista de holografía digital, sabemos que para obtener información de un objeto de este lado, no nada más es suficiente la intensidad o la distribución de intensidades, sino también es importante la fase. Pues aquí lo que nosotros nos preguntamos es, ¿se puede distinguir al menos cuántas partículas hay, qué forma tienen y qué tamaño tienen únicamente del patrón de difracción? Y la respuesta es sí. ¿Y cómo? Utilizando otra vez estos algoritmos de inteligencia artificial. Aquí más o menos les resumo cuál es el método que utilizamos para reconocer la geometría, el tamaño y el número de objetos y además también cómo está la mezcla, ¿no? Es decir, de reconocer cuántos círculos hay, cuántos triángulos y cuántos rectángulos. Aquí no muestro la otra forma, pero es un rectangulito.
Y bueno, si les interesa este tipo de temas, este artículo apenas lo pusimos en Archive. Y está bonito por si quieren echarle un ojito. Y bueno, con esto quisiera concluir, no sin antes decirles que si están interesados en alguno de los temas que mencioné al inicio o del tema de la charla, por favor no duden en contactarme y si quisieran hacer una estancia o en algún proyecto, no duden en escribirme a este correo. Y bueno, con eso quisiera finalizar y agradecerles por su atención. No, pues muchísimas gracias, Roberto, por esta tan interesante plática. O sea, el trabajo, pues si vemos, pues tiene demasiado trabajo, de cual nos podría dar varias pláticas, pero vamos a pasar a la sesión de preguntas primero. Sí. Tenemos una pregunta del doctor Geminiano, quien nos pregunta, ¿cuáles son las características para simular la fuente termal? Esto es, ¿cuál es la velocidad angular con la que se desplaza el vidrio esmerilado? Depende del coeficiente de esparcimiento, rugosidad del vidrio. ¿Cuál es el tamaño de la mancha de luz sobre el vidrio? Híjole, son un montón. Los datos técnicos, la velocidad angular esa no la sé. El tamaño del spot, ese sí que está en el orden de milímetros. Me parece que era no sé si eso es 1 milímetro o 3 milímetros el spot en el que se está enfocando y sí que es rugoso el material. O sea, la idea em, es generar justamente estos cambios de fase aleatorios en el spot. Entonces, la forma de caracterizarlo, ahorita no sé el valor de la frecuencia, pero lo que hacíamos, bueno, lo que hace Chen Long en el laboratorio es justamente hacer la detección de la estadística de los fotones y asegurarnos que la G2, a partir del histograma, nos dé 2, porque sabemos que la función de correlación de segundo orden para la luz termal es 2. Y entonces, de esa forma, nosotros podemos corroborar que de verdad estamos generando una fuente termal. Sí, ya los valores ahorita sí no los tengo en la mente, pero en el artículo seguramente están. Si no, por favor escríbame y le pregunto a Chen Long cuáles son los valores ya así en detalle de cómo gira el vidrio. Ay, no te escucho. Ah, perdón, es Ahí que lo está. silencié porque había ruido. Que todavía no tenemos preguntas en el chat, pero en lo que hacen voy a hacer un par de preguntas. De hecho, Ujú, una ya la respondiste porque te iba a preguntar, bueno, aquí básicamente tienes luz coherente y luz térmica y lo que tú estás ujú, haciendo, o sea, estás tomando, bueno, uno sabe que para identificar la fuente de luz, pues hay varios métodos de identificarlo. Uno es la estadística, que como le explicaste, pues es a base de histogramas. El otro, de ujú, hecho, ya lo dijiste porque es la de la función de correlación, que era ujú. justo lo que te iba a preguntar, si además de la estadística estaban usando otra forma de identificarlas, porque pues ves que justo para estados coherentes y para luz térmica sabemos exactamente los valores de la función de correlación y entonces si también estaban utilizando este tipo de funciones. Sí, sí, de hecho analizamos un montón de estimadores. En el artículo viene ahí todo el compendio de los diferentes estimadores. O sea, utilizamos este con la G2. Lo que encontramos es que la eficiencia con G2 es casi la misma, es un poquito más abajo, como 2-3% más abajo que con la red neuronal. La diferencia es que el procesamiento es más lento. Entonces necesitamos más tiempo de procesamiento de los datos para obtener el resultado con G2 que con la red neuronal. También utilizamos, aquí mencionaba yo que utilizamos Machine Learning porque damos nosotros el vector de características. También utilizamos una red convolucional en el que eso ya es la parte de Deep Learning, en el que ya no damos nosotros el vector de características, sino se lo dejamos al algoritmo que las encuentre. Lo hicimos, resulta que también lo hace con alta eficiencia, pero la diferencia de procesamiento de los datos también es enorme. O sea, mientras que Deep Learning tardaba horas, con este Machine Learning en fracciones de segundo ya funcionaba bien. O sea, digamos que la diferencia fue el procesamiento que requiere, que lo hace más rápido Adaline, ¿no? Que es el de Machine Learning. Otra pregunta es, hola,
Esto funciona con detectores separados, uno para cada fuente de luz, pero ¿es posible medir las dos fuentes simultáneamente con el mismo detector y diferenciarlas? Sí, de hecho eso es lo que estamos haciendo ahorita y ya espero que tal vez marzo, abril, ya está el artículo sobre eso. Y sí, eso está bien, bien, bien bonito, porque justamente estamos haciendo eso de ahorita, o sea, la pregunta está muy padre, ¿no? Porque es eso, ¿no? Nosotros decíamos, pues primero mido una, luego mido la otra, ¿no? Y yo sé cuál es cada una de ese tipo de luz. Pero ahora, ¿qué pasa si vienen las dos juntas, ¿no? O sea, si vienen las dos juntas, ¿cómo le hago para poder distinguir quién es quién? Pues resulta que tú puedes construir justamente estas clases en el que, de acuerdo al porcentaje de cada una de la luz, tu distribución de fotones se modifica. Una cosa que es bien bonita es que tú sabes que la luz termal, tú tienes una G2, como decíamos, o una distribución de esta exponencial decreciente, y esta es poissoniana. Entonces, fíjense, esta G2 que está aquí vale 2 y esta G2 de aquí vale 1 porque es coherente. Cuando nosotros los mezclamos, el detector está recibiendo una señal mixta o híbrida, tanto de la termal como de la poissoniana. Pues resulta que la distribución se modifica. Y entonces, de acuerdo a cuál es esa modificación en la distribución de fotones, podemos saber qué tanto hay de esta y qué tanto hay de esta. Y entonces eso nos permite hacer una identificación de, digamos, si esta es 30% y esta es 80%, pues va a estar más cargado hacia un G2, no sé, de 1.8, por ejemplo. Y entonces podemos reconocer ese valor de G2 y darle un valor a la clase que tiene aquí de, no sé, 20 y 80. 50-50 es el más difícil, pero sí lo podemos hacer. Y ya de ahí nos vamos a 40-60, 70-30, etcétera. Y sí que lo podemos hacer. Tanto estamos haciendo eso de identificar fuentes traslapadas, como, igual no sé si por ahí venga la pregunta, como el raster scanning de la imagen, porque ahorita fíjense que solamente presenté que ocurre en un píxel o en una región. Pero ahora si nosotros queremos una imagen completa, pues necesitamos muchos píxeles. Y entonces en ese artículo que va a salir, lo que hacemos ya es un raster scanning. Entonces ahora ya podemos ir reconociendo en cada uno de esos elementos de la imagen qué tipo de fuente de luz está recibiendo. Y eso está bien bonito porque de alguna forma podríamos incluso codificar imágenes, ¿no? Utilizando la estadística de la luz. Pero sí, ya, así es como lo estamos haciendo y pronto sale ese resultado. Una pregunta también del doctor Geminiano es, Ujú. en relación a la última aplicación, ¿existen trabajos donde se trata de recuperar objetos de luz difractada por objetos desconocidos por medio de algoritmos de inteligencia artificial, pero además la luz difractada pasa por un medio turbio? ¿Han considerado este tipo de aplicación? No, pasando, bueno, eso no, de por medios turbios no. Y ahorita, digamos, el objetivo de ese trabajo que lo habíamos, digamos, nosotros hemos analizado, o lo que queremos ahí mostrar es qué pasa cuando identificamos partículas. Hay unos métodos que justamente se basan en la difracción de láser y de acuerdo a la literatura que habíamos visto es que todas las partículas, como se analizan en ese método, se asumen que son esféricas. Entonces, digamos que ahí la aportación del trabajo es ver qué pasa cuando las partículas que forman ese compuesto tienen diferentes formas y si es posible identificarlas. No sé si en los trabajos que menciona, qué tipo de partículas se están analizando, porque sí estaría, o sea, sí me gustaría ver esos artículos donde utilizan inteligencia artificial para ver objetos que difractan la luz. Lo de la parte del medio turbio, eso sí no lo estamos ahorita haciendo. Suena interesante. Algo que sí que estamos haciendo es este efecto que se llama el enfocamiento a través de medios turbios. Eso sí que lo estamos trabajando, combinándolo con inteligencia artificial para mejorar la resolución axial de microscopía. Pero la otra, la de los objetos, no lo hemos visto. Pero está interesante, sí. Bueno, no Gracias. tenemos más preguntas en el chat. Yo haré, así ya tenemos otra. ¿Qué recursos computacionales se requieren para estos algoritmos? Es sencillito, es una compu, pues
digamos, de escritorio, un i7, 32 gigas en RAM, o sea, es una computadora ahí de escritorio relativamente sencilla, ¿no? Ujú. Sí, no se requiere mucho poder computacional. Buenas tardes, este es del doctor Alfredo Campos. Buenas tardes, muchas gracias por la interesante charla. El último trabajo que nos presentaste es distinto a la técnica llamada Non-Line of Sight Imaging. No sé cuál es esa técnica, si me puede decir de qué trata para saber si se parece o no. No sé qué es non-line sight imaging, no sé. Non-Line of Sight Imaging. Sería como Sí, Non-Line of no la conozco. Igual Sight. si, o si está, si le puedes abrir el micrófono, igual y puede Doctor Alfredo, ¿crees que nos comentarnos. puedas comentar un poco? No sé si le pueden abrir el micrófono, por favor, para que nos pueda hablar un poco de la técnica. Ajá, sí, porque no la conozco. Sí, yo tampoco la conozco. Ah, son objetos fuera de la línea de observación como objetos debajo de árboles. Ah, y es que no funciona su micro. Es la NLOS. Y nos están diciendo que son objetos fuera de la línea de observación como objetos de... Ah, ok. Sí, en online. ¿Ves que tienes tu vista así, no? O Ujú. sea, ves que uno lo ve y lo tiene como en una línea. Entonces, imagínate que quieren ver objetos que tú no puedas, que no estén en tu región de visión, en tu Ah, en campo el de campo. visión. Ah, Es el NLOS. Entonces, sí, ah, es justo vale. lo que te está preguntando, que sí Mm. es distinto a esta técnica. Y que Sí, te se va aquí todo va directamente en la, digamos, sobre el eje de propagación tanto de la luz como la pantalla que estamos. De hecho, puedo poner aquí el dibujito. A ver, ahí está, ¿no? O sea, todo va en la misma línea de observación, sí. Sí, sí. Aquí, digamos, la aportación es que los métodos típicos de que le llaman laser diffraction análisis, eh, como son partículas bien pequeñitas, aquí son microscópicas, pero si uno cada vez va más abajo, lo que uno ve es que esas partículas, cada vez el ángulo de difracción es más y más grande. Entonces, aquí también ocurre, digamos, la imagen que se forma por la difracción de las partículas es muy grandota. Entonces, en la industria principalmente, que es donde se hace esta identificación de objetos o de materiales en forma de partícula, lo que hacen es poner diferentes sensores a diferentes ángulos. Y entonces, al ver la luz en estos diferentes ángulos, les permite extraer información de los objetos que están difractando la luz. La contribución de este trabajo es que no requieres tampoco hacer el análisis a diferentes ángulos, a pesar de que tu luz está emitiéndose en un montón de direcciones, sino únicamente en la dirección de propagación de la luz. Entonces, solamente viendo una región pequeñita del patrón de difracción es suficiente para extraer esa información. Sí. Entonces, aquí sí es directamente donde está el objeto, pero suena bien interesante hacer algo como lo que menciona, ¿no? De ver objetos que no están en la línea de propagación. Y le agradecemos mucho al que nos dio Gracias. el tip de que era. Muchas gracias. Y pues ya no tenemos más preguntas. Yo te voy a hacer una última pregunta. Todo esto, pues el trabajo es para poder tener un algoritmo que te permite identificar fuentes de luz. Y en este caso tú estás tomando dos, que son la corriente y térmica, que pues uno Ujú. sabe sus características. Mi pregunta es, ¿tú crees? Pues es que en los cursos de óptica cuántica uno siempre le están hablando de luz clásica y luz no clásica, ¿no? Y estos Ujú. pues son ejemplos. Pero ¿tú crees que podrían utilizar esto, por ejemplo, ves que otro de los de la luz que les mencionamos es la de los estados, la luz comprimida, ¿no? La de los estados, por ejemplo, ese es como el prototipo. ¿Crees que puedan utilizar esto para identificar otro tipo de luz no clásica? Sí, pues justo sería viendo su estadística. Si podemos Ujú. extraer la estadística, puedes hacer como el compendio de los diferentes comportamientos de la luz y debería ser posible, sí. Sí, sí. Aquí como la idea era justamente aplicarlo al LiDAR, pues por eso dijimos, pues vamos a distinguir coherente de incoherente, ¿no? O de termal. Pero si buscamos ya algunas fuentes en particular, sin duda debe funcionar. La clave nada más es justamente construir ese histograma, ¿no? La estadística de la fuente.
Sí, sin duda va a jalar. Sí, sí, sí. Sí, pues miren, ya no tenemos más preguntas y pues le agradecemos nuevamente al doctor Roberto León Pontiel por este interesante y pues muy, o sea, nos muestra todas las aplicaciones que puede haber, pues como vimos tiene mucho de qué hablarnos, entonces esperemos, como él lo mencionó, en un futuro, pues aquí en el CIO, pues sabemos varios, nos conoce a Carmelo, a Roberto y a mí, que pues lo recibiremos cuando se pueda, bueno, sabemos en qué situación vivimos ahora, y le mandaremos su constancia, pues le agradecemos, creo que soy la única que le puedo aplaudir ahorita, entonces por esta interesante plática le vamos a mandar su constancia y pues a todos les agradecemos su participación en el seminario, les deseamos un buen día y pues no sé si alguien quiera saludar a Roberto antes de decir adiós. Por ahí, dado Hola de... Robert, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmelo? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Así para Bien, bien, saludarte bien. rapidísimo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ah, sí. Gracias a ustedes Es, por es un invitarme. tema excelente y la charla estuvo súper fascinante. A mí me encantó la charla y este trabajo pues ya lo había visto por ahí cuando se publicó y me pareció fascinante. Muchísimas Vale, gracias. gracias. Cuídense mucho. Sí, de hecho, Igualmente. pues yo le conté a Carmelo que oí tu plática cuando nos invitaron al Congreso Nacional de Física y sí dije, esto es algo que sí, sí me gustaría que pues fuera conocido. Entonces, pues ya nada más alguien más te dio las gracias por la interesante charla. Gracias. Y pues, en nombre del Grupo Técnico de Seminarios te agradecemos y pues nos seguimos en contacto. Gracias, que estén bien. Cuídense. Hasta Igualmente, luego. bye. Bye. Bye.